Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con ustedes. Esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Cada semana les traemos unos contenidos, pues bueno, interesantes, todo relacionado con el mundo del motor en Aragón. Hoy tenemos un personaje que ha venido varias veces, un personaje de talla ya internacional, Juan Aloguín, ahora hablaremos con él. Y también llevamos un pequeño repertorio de actuaciones que va a haber este fin de semana. Va a haber, por ejemplo, una feria de vehículo clásico en Alcañiz. Hablaremos también un poco del apartado histórico. Tendremos también consejos de Centro Zaragoza. Y como les decimos, empezaremos enseguida. Esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Pues muy bien, como les decíamos, tenemos a un invitado, Juan Aloguín, un personaje que ha traspasado fronteras, muy querido, lógicamente, internacionalmente en Portugal, en todo lo que es el mundo de la motonáutica, también reconocido en España. Bueno, aquí en Zaragoza también te dieron un premio, ¿no, Juan? Sí, en el ayuntamiento dieron un premio que, bueno, a mi carrera, por decirlo de alguna manera, la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo bueno, bien, muy bien. Y para este año tenemos noticias. Estuviste hace poco, estabas dudando si cogías el... Bueno, ahora nos lo vas a explicar. Empezamos, venga. Bueno, pues sí, tenía mis dudas, si seguir corriendo, si dejarlo. Ahora que he conseguido algún trofeo, bueno, concretamente el subcampeonato. Allí, vaya copas. Concretamente el subcampeonato de Portugal en una categoría y el tercer puesto en otra. Pero bueno, he tenido una serie de conversaciones, me han animado a continuar. Yo sigo siempre con ganas. Tengo una pequeña lesión en el cartílago de la rodilla derecha, bueno, pequeña, lo tengo destrozado según la resonancia magnética. Entonces, pues bueno, ahí estoy luchando, ya hace un tiempo que lo tengo, y estoy luchando, pues eso, por poder seguir, y yo creo que por lo menos un añito más, y además va a haber novedades que ahora no puedo decir, porque gracias a Dios tu programa se ve en muchos sitios y todavía no puedo desvelar algunas cosas. Muy bien, bueno, y oye, una cosa, me comentabas antes, hay que nombrar lógicamente y agradecer todo este tipo de trayectoria tuya deportiva, que te has ido a correr también en Portugal, también correrás o has corrido alguna prueba en España. ¿A quién tenemos que agradecer toda tu...? Bueno, pues yo tengo que agradecer el trato recibido en Portugal, concretamente por la Federación Portuguesa de Motonáutica, agradecer a su presidente Paulo el trato que me da, a toda la federación en sí, a Freddy, que es el juez de la UIM también de la Federación Portuguesa, a la secretaría y a los pilotos como Lino, como Martins, y a un piloto que me llevo, vamos, como si fuera mi hermano, que es Anderson Guidela, que para mí es como un hermano. Desde aquí le mando un saludo y muchas gracias por tu gran amistad. Oye, tenemos unas imágenes que nos has mandado, unas imágenes que vaya entrega de premios bonita, ¿eh? ¿La podemos poner? ¿Las ponemos? Sube la voz para que se oiga los comentarios. No parece que tienes esa edad, tío. Estás muy bien. Estás óptimo, tío. 68. Un aplauso, Juan Aloguín. Y ahora un campeón nacional. Muy bien. Oye, ¿dónde fue la entrega de diplomas y trofeos? La entrega de estos premios de la temporada, de la suma de puntos de todas las carreras, ha sido en Coimbra, en el estadio de fútbol. Tiene un maravilloso restaurante y la verdad es que estuvo muy bien, una cena muy agradable, todo muy bien preparado, y la verdad es que, bueno, son cosas que gustan, te sientes... valorado, querido, importante. Importante no, porque no lo soy, no, pero, dice que no. Pero sí es de gusto, Entonces, pues bueno, no había estado porque el año pasado corrí en Portugal, pero
me daban las copas de las carreras que hacía, pero claro, no podía optar al campeonato portugués. ¿Has corrido con licencia portuguesa? Este año sí, ya corría con licencia portuguesa, me he quedado subcampeón y el año que viene, con todo lo que tengo preparado en mente, que ya te digo, no puedo decir, porque gracias a Dios tu programa se ve en muchísimos sitios y yo no puedo levantar todavía la liebre. Vamos a tener una muy buena moto, una muy buena preparación, mecánico en las carreras, que hacía muchos años que no tenía, pero todavía hay que terminar de atornillar alguna cosa, pero plantea, como se dice ahora, pinta bien. Pinta bien. Oye, Juan, yo lo que decíamos al principio, pienso que no habrá muchos deportistas, sobre todo, lógicamente, aragoneses principalmente, que hayan tenido tu reconocimiento, ¿no? Porque tú, el gobierno chino, lo hemos dicho muchas veces, bueno, a través de la Federación China de Motonáutica, has estado invitado en varias ocasiones en China, todos los gastos lógicamente pagados, que te han dejado tus motos y demás. Ahora has corrido en Portugal, has vencido, eres muy querido ahí también. ¿A qué se debe? ¿Tienes algún duende por ahí que te ayuda? No, bueno, pues intento portarme bien y agradecer con la gente que es agradecida conmigo y sobre todo, pues, a ver, es que no sé cómo decirte. Yo creo que jamás en la vida he protestado de alguna decisión que haya tomado algún juez en una carrera, una penalización, porque pienso que cada uno hace su trabajo. No, a ver, no soy follonero, esa sería la palabra. Entonces acepto muy bien, cuando rompo, cuando gano, y cuando me salen las cosas regular, pues salen las cosas regular. Pero para mí esto es un deporte, yo no me gano la vida con esto, al revés. Entonces, como no me gano la vida, lo que no quiero es ganarme enemigos. Y eso que ya sabes, que la competición, el deporte hace amigos, que es un lema mío, pero la competición muchas veces te los quita, porque más tarde o más temprano te tienes que enfrentar contra ese que era amigo tuyo, o creías tú que era amigo tuyo, y luego resulta que a lo mejor no eres tanto, o al revés, le puede pasar a él conmigo. Pero bueno, he intentado llevarme bien y creo que después de 41 años que llevo corriendo, la gente que no se lleve bien, entre comillas, creo que es muy poquita, y gracias a Dios creo que, bueno, que no lo estoy haciendo mal a nivel personal. Hombre, yo te conozco hace 20 y tantos años y sinceramente eres muy respetado siempre por los rivales, y lo que tú decías también, el amigo se ve también luego en una competición, y si tienes que ganarle, le ganas, y si, por decirlo así, le fastidia, le tiene que fastidiar, pero una cosa es que le fastidie y luego es que diga que luego te ponga la pierna. Mira, por ahí para que no... He tenido pocos, pero hace... En donde fue, en una del Campeonato de España, hace 2 años, ¿no? Con un piloto que además es amigo, que me llevaba muy bien con él, extraordinariamente bien con él. Y bueno, al final se enfadó, porque paró en una de las mangas y me dice: Juan, es que llevaba mejor ritmo y no me has dejado pasar. Claro, yo lo miré y dije: si llevas mejor ritmo, llevas mejor moto, tienes 20 años menos que yo, pues pásame, que yo no me cruzo para que no pases, yo llevo mi línea de carrera. O sea, unas cosas que dices, pero bueno, en las carreras, los nervios, pero vamos, yo es que procuro no enfadarme con nadie. Lo que pasa es que cuando te encuentras con cosas de este tipo, es cuando te tienes que separar un poco y bueno, que cada uno lleve su camino y que fluya, y luego dentro del agua el que más chufle, capador, como se decía antiguamente. Oye, Juan, el nivel de la motonáutica aquí en España, ¿cómo lo ves? Está muy bien, hay gente, hay pilotos de Murcia, Jiménez, que está corriendo el Mundial, ha habido un campeón del mundo de resistencia vasco. Lo que pasa que yo siempre lo he dicho, desde que desaparecieron los motores de 2 tiempos, que un motor de 2 tiempos, aparte que andaban muy bien los motores de 2 tiempos, con muy poquito dinero se solucionaba cualquier cosa, ¿no? Unos segmentos, tal. Cuando entraron los motores de 4 tiempos, todos nos miramos y dijimos: madre de Dios, ¿dónde nos hemos metido? Porque son 4 tiempos, las averías son más gordas, empiezan ya los turbos.
los intercoolers, las programaciones, y claro, todos queremos sacar el máximo posible de un motor. Y que ande más, y que ande más, y que ande más. El resultado es que cuanto más anda un motor, más los exprimes y menos fiabilidad tiene. Menos fiabilidad tiene, claro. Pero claro, es que hoy en día, mira, vamos a hablar de dinero, que no me gusta, pero creo que las motos este año, una moto ya de 300 caballos, ya para andar un poquito, 325, pues creo que con el tema de impuestos y demás ya estamos sobre los 34.000 euros de serie. A ver, una moto que ya anda, pero que si quieres correr tienes que hacer unas cosas. Entonces tienes que meter 32, 33.000 euros en una moto de serie, prepararla para tenerla encima de un remolque, porque si eres del interior como yo, que no puedes entrenar, que no te dejan en ningún sitio, claro, mi moto tiene en 3 años 58 horas. Ya ves tú la amortización que tengo. Entonces, el que se mete en una moto de agua o vive en la costa y la puede mover mucho, o económicamente no tiene problemas y tal, pero no es un mundo. Todo lo que sea motor hoy en día, y pueden ser motores de agua como puede ser otro tipo de motor, y encima competición, es muy costoso, pero muy costoso. Oye, una curiosidad que tengo. Tú ahora, por ejemplo, coges, imagínate que no estás en Zaragoza, vives en Barcelona, en Tarragona, tal. Con la moto de agua podéis ir a cualquier parte, siempre que sea una zona de salida para motor de agua, lógicamente. Sí, salir... Por ejemplo, quiero ir a Ibiza, desde Denia. No puedes. Hay se va... 100 kilómetros, escasamente. Se va, pero no se puede. Legalmente, con una moto de agua no puedes. De entrada no tienes... Y eso que Kawasaki saca ahora ya una iluminación diurna en la parte delantera, pero no te puedes... Fíjate, ahora casi me vas a pillar porque creo que no te puedes separar más de 14 millas de la costa. A ver, te separas y dices un día, me cojo la mochila y ahora que llevan las motos GPS y tal, y te vas a Ibiza, que yo tengo gente que lo hace, pero claro, también tengo gente que va por la autopista 180 y no se puede, ¿entiendes? O sea, en realidad, más de, creo que no son 12 o 14 millas, no te puedes, y por supuesto, en cuanto se va la luz, o antes de que se vaya la luz, tienes que estar recogido, no puedes navegar, aunque tengas otra titulación, con una moto no puedes porque no tienes iluminación. ¿Tu moto a cuánto va? Kilómetros por hora, no nudos. Bueno, kilómetros por hora, esa es una de las causas que voy con esta nueva preparación. Yo quiero estar ahora, para estar puntero tienes que estar en los 145, 149 kilómetros por hora. Que a 149 kilómetros por hora sobre las olas te puedo garantizar que es como ir a 149 con una moto por el campo, es exactamente igual. Lo que sí que tiene es que como no tenemos cambio de velocidades, la aceleración es brutal. Bueno, no te digo que sea como un Ferrari, pero tiene una aceleración brutal, de 0 a 100, no sé en cuánto nos podemos poner, en 6 segundos o 7 segundos. Los primeros metros son bestiales. Lo que pasa es que, claro, nosotros llevamos una hélice, pero la llevamos empotrada dentro de la moto, que es como una especie de turbina. Entonces tú para andar a 150 kilómetros por hora tienes que soltar un chorro a 300. O sea, hay mucha pérdida por eso. Si nosotros lleváramos una hélice por fuera, sería... Pero vamos, ya vale, yo creo que con esa velocidad... Vale, mira, el otro día, este fin de semana coincidí con un primo que tiene el título de patrón de barco y me enseñó varios vídeos. Él navega en velero, vamos a ver. Y me dice, Goyo, a partir de 20 nudos, que sería un poquito 40 por hora escasamente, sí, no llega, tú no sabes lo que es ya ir por el mar, ¿eh? Y son 40 que no llegan kilómetros por hora y tú me hablas de velocidades de 100 por hora o de 130. Mi moto está ahora en 100, no llega a los 130, pero las motos punteras están en 149 y más. El récord del mundo el otro día me parece que estaba en 189, 190 kilómetros por hora. Claro, lo hacen en plano y yo he visto alguna gripada a esa velocidad y bueno, es como cuando tiraban las piedras en el río, que ibas, pues el piloto va por encima del agua, hasta que al final lo metes un codo, un brazo y tal, y ya te paras. Pero vas por encima y dices, Dios mío, ¿cuándo se va a parar esto? Oye, tendréis que llevar unas protecciones especiales, ¿no? Porque... Sí, bueno, es obligatorio el traje de neopreno completo, sí, llevamos unas protecciones de espinillas, llevamos unos chalecos de 100 newtons, llevamos unas espalderas. Son unas protecciones muy parecidas a las de motocross. Sí. Y yo creo que el día menos pensado nos obligarán a
a llevar el chaleco que se empieza a obligar en las motos, que se hincha cuando te caes. Yo creo que Oye, sí. ¿aún existen aquellas motos que se iba Los uno Jet, sí, sí. de pie? Sí, Sí, los Jet. Pero ya se veía muy poco, ¿no? No creas. Sí, las de jet ski, que es el jet ski de siempre, normal, sí. Y además ahora han sacado unos motores, sobre todo Kawasaki, ya unos motores de 800, pero eso, ahora sí que ya da miedo verlos de pie Bueno, es que si ves una carrera del Mundial o del Europeo, dices, madre día del amor hermoso, ¿cómo puede ir este chico? Normalmente es gente más joven, ¿cómo puede ir? Ahora, claro, cuando se equivocan en un giro, clavan más, salen volando. Yo fui subcampeón de Europa en el 95 con una Kawasaki 6,5, pero escucha, no tiene nada que ver con las motos, que son más largas, porque son motores de 4 tiempos, pero Oye, ¿es posible eso que vemos alguna vez en alguna película? No sé si es el Waterworld, el Coevins Corner, que se mete debajo del agua y subir para arriba. Sí, esto... Pero como las bujías, porque eso llevan encendidos. No, porque aguanta... No. A ver, cuando empezaron las motos de agua, empezaron con los jet, con las motos de pie. Las carreras eran con las motos de pie. Entonces se fomentó mucho lo que llaman el estilo libre, el freestyle, que sigue habiendo competiciones de estilo libre y se hacen verdaderas virguerías, volteres mortales hacia atrás y demás. Pero al principio lo más novedoso era lo que llamamos nosotros el submarino. Botabas una vez, 1, 2, metías el pico, ¡fum!, acelerabas, vas por debajo del agua, pero si vas por debajo del agua podías bajar un par de metros y en recorrido podías hacer 5 o 6, no hacías más, porque estaba trabajando la moto con el aire que tenía dentro del habitáculo. Cuanto tú más aceleras, más aire absorbe, pero llega un momento que al final... Que se queda sin aire. Y cogía agua, porque entraba el agua. Entonces lo que procurabas era, te metías... Entrabas de pico, salías a los 2 o 3 metros, ¡pum!, y entonces estabas un rato para que las bombas sacaran. Sí que se hace. Sí que se hace y, bueno, a ver, era espectacular, porque además de entrar tú caías, tú no veías nada, pero sí, el estilo libre son unas motos ahora con el manillar un poquito más corto. Esas sean mucho más económicas, más baratas también. No, ahora con 4 tiempos te puedo decir que hay muy poca diferencia. De los jet de ahora a las motos de ir sentado. La moto, por ejemplo, 35.000 pavos. 30 y tantos, sí, ahora llevas todo, llevas navegador. Un jet de esos, ¿qué valdría? Pues un jet de esos estarás por 20 y muchos. Sí. Los nuevos estos de 4 tiempos, de 200 y pico caballos. Esas son las que priman, el Kawasaki, Yamaha también. Bueno, sí, Japón fue el primero que entró en esto, luego fueron los canadienses, americanos con Bombardier o Sea-Doo, o BRP, que se llama ahora, y de Canadá pasaron a Estados Unidos y ahora las fabricaciones se hacen de BRP en México. Con lo cual... ¿Cómo se hace una persona como tú, que viajas por tantísimo, tienes que moverte? Este fin de semana he estado en Portugal para recibir los premios. Gimnasio, viaje para aquí, entrenar a los garajes de las motos vuestras, la conciliación familiar, ¿qué tal se lleva? Bien, porque... ¿Tus chicos te ven? Este fin de semana hemos ido toda la familia. Han sido todos, está bien. Claro, y te puedo decir que ha sido un viaje que se me ha hecho más larguito que cuando voy de un tirón. Pues claro, yo me subo en el coche, me pongo mis 4 cositas que voy comiendo, mi bebidita, mi pantallita, mi coche, pum, y salgo. Pero vas con la familia, tienes que preocuparte de otra serie de cosas. Claro. Entonces, resultado que sea lo que vas. El fin de semana que yo tengo carrera, dejo a mis chicos en el colegio, porque mi chico tiene 10 años, la mayor ya va al instituto con 12, recién cumplidos, ya va sola. Lo dejo en el colegio, yo ya tengo el día anterior, pues para mí es como un ritual, prepararme el coche, limpiarme el coche. Yo no puedo salir con el coche sucio ni con la moto sucia. Limpiarme el coche, alfombras, interior, todo, mi música, todo preparadito para llegar, cristales limpios y subirme. Salgo, arranco a las 8:30, 9 de la mañana y voy de un tirón hasta Portugal, hasta Cádiz, hasta donde sea. Paro a echar gasolina en la mitad, me tomo un café y continúo, porque si no el viaje es horrible. Y lo que tú dices, ahora los críos ya pueden ir al colegio y afortunadamente mi
mi señora pues me echa una mano en esto. Pero yo cuando acabo de correr en Portugal 5 de la tarde, que son las 6 de España, después de haberme pegado el fin de semana, pamba, me subo en el coche y llego aquí a las 4 o 5 de la mañana para levantarme a las 7:30 para llevar a mi chico al colegio. O sea, que eres un tío elegante. Mi mujer en este viaje me ha dicho, ostras, esto es una paliza, porque ella hace días que no me puede acompañar, porque yo no puedo meter a los críos un día de colegio, un domingo, llegar a las 6 de la mañana para llevarlos, ¿no? Claro. Y me dice, ostras, dice, ¿te podías quedar a dormir? Digo, no, hombre, si me durmiera por el camino, pero en las carreras o vienes con la ilusión de que has hecho un buen papel o con el cabreo de que has roto y tal, entonces no me puedo dormir. Las bebidas energéticas que tengo para las carreras no me las tomo y me la tomo cuando salgo de esto para venir. Pero sí me hizo gracia porque me dijo, es que además vas a prisa. Digo, hombre, voy dentro de los límites de la velocidad, pero intento sacarle el mayor partido. Entonces, bueno, yo me puedo venir de Lisboa en 8 horas. Mis viajes a Portugal son 8 horas, parando... ¿Por dónde vas? ¿Por Madrid? ¿Sí por Madrid? Voy por Madrid, si es hacia el norte, si es de Lisboa hacia abajo, por Madrid. Ruta de Plata o la de Andalucía. Y si voy de Coimbra hacia arriba, entonces ya voy carretera de Madrid, Almazán, Aranda de Duero, Valladolid, y entro por Zamora o por Berín, dependiendo si es más arriba o más abajo. Pero ya me las sé. Pero bueno, las de España igual. Si es que yo no sé los kilómetros cada vez, pero cada vez que me subo al coche son casi 2.000. Casi 2.000. ¿Al fin de semana? Sí, y este otro pues tal. Pero sí, este viaje es que me ha hecho ilusión y me ha hecho hablar, hombre, te podías quedar a dormir porque veo que... Digo, no te preocupes, que intento... A ver, ella cumple conmigo, pues yo también, ¿no? Y o sea, me apetece llevar al crío al colegio, dentro de poco ya no lo podré llevar porque ya no me dará el beso. No querrá a lo mejor que lo lleves. Claro, pues por eso te lo digo, de momento tengo que aprovechar. Bueno, como les estamos hablando, esto es 7 Zaragoza Televisión, Top Motor Aragón. Estamos con Juan Aloguín, que es un auténtico crack a nivel internacional en el mundo de la motonáutica. Este fin de semana les hemos dicho que ha tenido, bueno, le entregaron los premios en la Federación Portuguesa y nos has traído un vídeo y nos lo hemos puesto antes, pero lo vamos a volver a poner, que nos ha gustado el trato que te da el speaker. ¿Te parece bien? Sí, porque además... Tampoco me lo esperaba, y empleaba una serie de palabras, claro, que la traducción... Hablaba medio en español, medio en portugués, sí, pero bueno, ahí te demuestra que me aprecian. También te he de decir que también me ha felicitado me han felicitado de China y me dice enhorabuena por el vídeo. Sí, porque pensaban que era de España. Le dije, no, que este año corro con licencia portuguesa. Dice, pues entonces... no como mejor aún, sino te vuelvo a reiterar mis felicitaciones. Entonces, no sé, yo creo que en cualquier momento, en cuanto abran ellos la veda de llevar pilotos de fuera, pienso que volverán a contar conmigo, que de hecho al principio de temporada me dijeron, vamos a intentar, pero claro, llevarme a mí o a 3 o 4 o 5 o 10 pilotos más, eso es un dinero que ellos lo tienen. Pero claro, la infraestructura que tienen que montar, de tener ahí las motos, mecánicos y demás. Pero yo confío y de hecho sigo luchando lo que tú decías. Cada día mi gimnasio, mi bicicleta de lunes a viernes, fin de semana es para mi familia, lo tengo claro. Natural. Y aunque vaya a entrenar o tal, pero mi familia. Entrenar con la KTM. Ponos el vídeo otra vez, por favor, Héctor. Segundo lugar, o mais velho ativo, 68 anos de Zaragoza, Juan Aloguín. 68. No parece que tienes esa edad, tío. Estás muy bien. Estás ótimo, tío. 68. Un aplauso, Juan Aloguín. Y ahora el campeón nacional. Bueno, ahí te hemos visto con el presidente, que la última foto te la has hecho con él. Con Paulo Ferreira, sí. Buena gente. Pues muy bien, esto es lo que les hemos ofrecido en la primera parte del programa. Como decimos, Juan, te agradecemos como siempre tu presencia. Quédate ahora que nos ayudarás a comentar la segunda parte. Perfecto. Que tú el mundo del motor lo has llevado siempre dentro,
más de lo que hubiera querido, pero sí. Bueno, pues les dejamos con unos consejos y volvemos enseguida. Pues muy bien, aquí estamos de nuevo con ustedes. Y estos días en los comercios, sobre todo lo que es vinculado al automóvil, no se habla más que de esto más o menos. ¿Qué es esto? Esto es la famosa baliza V16 homologada con geolocalización, con la homologación DGT 3.0. Y bueno, hay que comprarla. El día 1 de enero es obligatoria y sí o sí hay que comprarla. Lógicamente, hubo unas variantes hace unos 3 años, decían de la baliza, y se compró, vamos, yo compré un montón de balizas y para toda mi gente, y ahora hay que poner esta que es homologada. Es un poco, ¿qué vamos a hacer? Todo que sea en seguridad, adelante. ¿Tú la has comprado ya, Juan? Sí, lo que tengo que mirar si es homologada o no, porque me pasó lo mismo que a ti. Yo la compré, creo que sí, las compré hace, de hecho yo la he usado hace como 7, 8 meses. Y yo creo que estará ya homologada seguramente. Yo creo que sí, y la verdad es que yo la usé. A ver, para mí, aquí hay mucha controversia. Para mí tiene la ventaja de que no sales del coche, la plantas arriba y ya está. De día no lo sé, si el triangulito, si no, pero es que también tengo mis dudas si en la autovía puedes parar a arreglar un pinchazo. Es que puedes cambiar la rueda en una autovía, aunque sea en el arcén. Sí, yo la cambié. Es que tengo mis dudas. Me costó un disgusto, pero la cambié. ¿Te multaron quizá? Me multaron, pero no por cambiar la rueda, sino porque vino el señor guardia y él entendió que había algo fuera de lo normal y me hizo una receta, luego me hicieron el 50% de descuento. Sí, por pronto pago. Pero bueno, hay que cumplir las normas. Que es una manera de animarte a pagar. Pero solo eché en falta una cosa. ¿Tú te acuerdas de aquellos? Porque tú también, bueno, eres más joven que yo. Aquellos Land Rover famosos que había hace muchos años que ponía auxilio en carretera. Sí. La Guardia Civil. Sí. Llegaba el señor Guardia Civil, abría la puerta. ¿Qué le pasa esto? Se remangaba el hombre. Venga, vamos a echar una mano. Y te ayudaban a cambiar una correa, a cambiar unos platinos, una bombilla. Oye, yo lo sé, ¿eh? A ese nivel yo ya... No, pues yo es que... Sí, pero yo, a ver, yo soy un defensor bueno, en este caso estamos hablando de la Guardia Civil. Porque de las normas de la Guardia Civil de la seguridad. Si no estuviera la Guardia Civil de tráfico... Sería un caos. Ahí está. Entonces, claro, a mí me han puesto multas como a todo el mundo y me ha fastidiado. Pero las 1, 2, 3, las que me han puesto siempre han sido por un motivo y además de verdad. Pero si no estuvieran ellos, imagínate a la velocidad que se iba a ir por las autovías, nos quejamos de los radares. A ver, unos se pueden poner en un sitio, otros en otro, pero, hombre, yo no es que esté agradecido, pero conmigo se han portado siempre fenomenal. Y te han intentado ayudar, y vamos a hacer aquí, vamos a parar el tráfico, ahora acompáñenos, te lo digo porque una de las veces pinché con el remolque este verano, y pararon detrás, y me dijeron, vaya con la rueda pinchadita hasta la primera salida del remolque, que nosotros vamos atrás, no pase de 20, 25... Oye, esto es de agradecer. Que sí, no, naturalmente. Bueno, la baliza. La baliza. Está bien. Yo sí, principalmente porque no tienes que salir del coche. Ahora... Pues yo lo de salir del coche lo desaconsejo, fíjate tú. ¿El salir o el no? El quedarte en el coche. La norma dice que pongamos esto en el techo y te quedes en el coche. Te quedes con el cinturón de seguridad puesto. Yo lo veo un poco inseguro. Dice, es que ha habido muchos atropellos cuando la gente iba a poner el triángulo. Bueno, lógicamente, cuando tú te mueves por la calzada tienes que ir con muchísimo cuidado. Y al salir... Si vas a poner un triángulo, como si vas a decirle a la gente que vaya más despacio. Sí. Te vas a poner en mitad de lo que es la autovía para el tráfico, ¿no? Y entonces, claro, es que... Y luego también la suerte a veces es importante, que viene un señor un poco despistado en aquel momento dado, va pendiente de otra cosa y se producen accidentes. Por eso son accidentes, porque son cosas que no están pensadas ni tienes que preparadas, salir, ¿no? Por la puerta del conductor, que en teoría no se puede, pero con los coches ahora estos que llevan semejantes consolas delante, a ver cómo va a salir por la otra puerta. No, hay que salir por la puerta del conductor, sí. Es lo que tú dices, es suerte que en un momento dado, porque puedes estar tan tranquilo y tal, y viene uno y te pega por detrás, aunque no hayas parado. A ver, yo si alguna vez me pasa y me pasa en la autovía, a mí se me pone porque te das cuenta, porque a ti te ha pasado, porque has ido conduciendo, porque te has despistado y porque piensas
todo lo que puede pasar mientras tú estás ahí. Por eso, cuando veo que viene la Guardia Civil o los de mantenimiento, normalmente suele venir la Guardia Civil, y con esto antes, y se te plantan detrás con los luminosos, eso a mí estamos salvados, no, me da estoy seguridad. de acuerdo, sí, sí. Una de las cosas y de las dudas que tiene todo el mundo es que dice, oye, esto es que me han dicho que hay que registrarse en la página, hay que escanear un código. No, no hay que registrarse en ningún lado, usted no tiene que dar ningún dato. Esto simplemente va a dar una señal a la DGT diciendo que hay un coche averiado en tal punto kilométrico, con lo cual lo pondrán en los cartelones grandes de las autovías y ya está. Pero no tiene usted que registrarse porque es que no es necesario. Cuanto menos datos siempre movemos, mejor, ¿verdad? Porque es un tema que... Es que me lo ha dicho mi cuñado. Pues bueno, no le hagas caso al cuñado en este aspecto. En otra cosa sí. Simplemente si quieres entrar en la página de la DGT para saber que la que tienes está homologada y nada más. Ellos no van a compartir ningún dato y lo único que hacen es lo que tú dices. Mandan una señal de que hay un coche averiado, lo pondrán en los luminosos y en cuanto haya una patrulla de la Guardia Civil se acercará para echarte una mano en lo posible. Eso también lo veo bastante interesante. Bien. Bueno, también tenemos un pequeño bricolaje, si te parece bien, nos lo vas poniendo. Un momento, a ver, que lo hemos preparado. Sí, esto es para cambiar sí, altavoces. Muchas veces hay coches que, claro, con el paso del tiempo, pues los altavoces se estropean bastante, ¿no? ¿Y qué hacer? Bueno, pues estos coches, por ejemplo, llevan altavoces especiales, pero siempre hay una posibilidad de que un altavoz universal, que es más económico, lo podamos adaptar, lo vamos a ver ahora. Entonces, simplemente sacaremos el altavoz. Es un altavoz de 5 pulgadas, fíjate tú cómo está, que lo que es el suspensorio está todo podrido, hemos metido los dedos por él entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser coger un adaptador de cables, lo ponemos ahí ya, y ahora ya nos deja... Los fabricantes hoy por hoy tienen soluciones para todo, o para casi todo, vamos, ¿no? Entonces, como es un altavoz que tiene 4 orejetas, el otro, como hemos visto, tenía solamente 2, y vamos a coger un alicate rápido, pom, pom, le quitamos ahí, le quitamos las otras 2 orejetas, fíjate tú qué sencillo, y ya tenemos el altavoz prácticamente para colocarlo sin problema. Quizás en este caso, como hemos puesto un altavoz que tiene más respuesta, más sensibilidad, tiene un núcleo de ferrita más fuerte, lo que tendremos que hacer ahora, porque lo vamos a apoyar, igual no nos apoya bien y muchas veces hay que cortar un poquito y va una carcasa arriba para que haga un poco de protección, y lo que vamos a hacer va a ser con una pequeña sierra le cortaríamos y ya... Pero fíjate tú que ha sido bien rápido, que es que a veces no todo es tan fácil, pero en este caso este es un coche que se maneja uno y se lo hace de Me imagino que dependerá un poco de la marca también, ¿no? Sí, hemos visto que el altavoz no apoyaba bien, ahora cogemos una serreta y le cortaremos un poquito por ahí, nada, hacemos un poquito de plástico y sencillamente lo tenemos ya quitado. Venga, ya ahora perfectamente lo apoyamos y ya está. Hombre, la marca, ahora fíjate tú, recordamos siempre, volvemos siempre al abuelo Cebolleta. Antes cambiar una bombilla en un coche era bastante fácil. Ahora, como los motores van tan apretados y todo va tan justo, a veces para cambiar una bombilla que se cambiaba antes en 5 minutos, igual te cuesta cambiarla 20 minutos como mínimo, ¿no? O acudir al taller si no quieres romper alguna cosa más. Exactamente. Ahora ponemos la rejilla, piensa la temperatura que coge un coche en verano, las membranas y todo esto se tiene que deformar y estropear bastante. Hablábamos de cambiar una bombilla. Ahora vamos a cambiar una bombilla en un coche, en un Megane nueva de los de la última generación. Vamos a ver. A veces decimos, ¿y por dónde metemos aquí? Bueno, pues fíjate tú, es muy sencillo. Sobre todo este coche, le quitaremos un tornillo que lleva de guía, que muchas veces no hay ni que lo quitaremos tranquilamente, y luego lleva unas cuchillas como los Volvo. Los Volvo llevan también unas cuchillas que, aparte de los tornillos de fijación, lo que hacen es guiar al faro, porque el faro tiene que estar perfectamente orientado, ¿no? Ahora quitaremos la cuchilla que está aquí enseguida, una cuchillita, la levantamos para hacia arriba, enseguida, y ya tenemos prácticamente todo lo que es el faro enseguida. Ya está todo el faro suelto, fíjate tú. Y ahora hay espacio suficiente para cambiar la bombilla, porque es que si no, no hay forma de meter la mano, porque ahí teníamos el filtro del aire al lado. ¿Este era el culopato famoso? No, este es más moderno, el culopato es un poco más antiguo. El culopato para cambiarle la lamparita no había ni regleta ni nada de nada. Había que quitar la rueda, el pase de rueda para meter la mano por ahí, fíjate tú. Me acuerdo,
esto que me hablas, pero esto ya hace tiempo, cuando tenía el Corrado, me paró la Guardia Civil subiendo antes de Teruel. Y dice, ¿se ha fijado usted que llevó una luz fundida? Digo, pues sí. Digo, lo que pasa es que en este coche no hay quien meta mano. Vamos a ver un momento. Pom, 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 pom. Dice, tiene usted razón. Dice, pare a descansar o a dormir donde pueda, pero que sea cerquita, porque o sea, ni la Guardia Civil que antes, antiguamente, te ayudaban en ese coche, es que no había manera de meter la mano. Dice, no, tiene usted razón, no se puede meter mano por ningún sitio. Pare lo antes que pueda, descanse y no continúe circulando. Digo, bueno, pues vale. Buena gente la Guardia Civil. Sí. Bueno, también tenemos comentarles, este fin de semana que viene, en Alcañiz, siempre muchísima tradición familiar, lógicamente, tradición automovilística, quiero decir, perdón. Se va a celebrar desde el viernes, sábado y domingo un autoclásic que hacen ellos realmente, y ahí lo tenemos, el cartel anunciador. Ahora pondremos unas imágenes de otra feria similar. Esta es la 28 edición, donde pues los que nos gustan los vehículos clásicos, coches que hemos conocido. Es que lo de Alcañiz, el circuito urbano de Alcañiz, aquello es que era... ¡Buah! Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? La subida del Corcho, los puentes, la salida... Es que eso era adrenalina. Yo me quedaba siempre, ¿sabes dónde? En la curva del puente. Sí. Sí. Yo he visto, sí, pero venirte de frente, ¡pum! Y deshacer ahí un R5 Copa Turbo, que todos tenían un R5 Copa Turbo, y me lo quedaba mirando y decía, si me pasa esto a mí, me desmayo. Y las salidas, que era coche con coche, no sé, las potencias tampoco eran las de ahora. Hoy sería impensable, pero las medidas de seguridad, ¿qué había entonces? Así pasaba lo que pasaba a veces. Además, lo que tú decías es que por el puente solo podía entrar un coche, claro, y venían tres a la vez. Oye, yo he visto hasta coches en el río, bajar al río Guadalupe, te lo prometo. Sí, no. Y hay fotos además de ello. Algún día igual la traemos aquí. Sí, no las he visto, pero he visto. Y la gente salía sobre todo, hasta que uno salía para adelante. Bueno, pues como decimos, este fin de semana en Alcañiz, en lo que es la población, se va a celebrar una nueva edición de su Autoclásic, de su rememorándum del mundo del automóvil, un Alpine, qué maravilla de coche, quien lo tuviera, que decía el otro. En Alcañiz hay un Ángel Martínez, creo que se llama, que tiene varios de estos, o sea, son coches que son deportivos, coches que tienen un punto, no corren con lo que corre un coche ahora, pero son líneas que prácticamente no pasan de moda. Bien. Bueno, pues ya nos puedes cortar, como decimos, Alcañiz, viernes, sábado y domingo, una nueva edición de su Autoclásic, por una parte, y tenemos, ya córtanos, ya, si te parece bien, venga. Comentar, a veces, no sé si sabes tú, que Centro Zaragoza, que está en Pedrola, pues nos permite, bueno, tiene una serie de vídeos editados por la seguridad del automóvil para explicarnos diferentes aspectos de cómo llevar mejor. Pero luego a la vez tienen un taller de formación de técnicos y de peritos, que todo aquel que esté interesado en hacerse perito o mejorar sus cualidades puede asistir a Pedrola, Centro Zaragoza, que pregunte y ahí le indicarán lo que tiene que hacer para formarse un poquito mejor. Pero bueno, tenemos un pequeño vídeo cómo reparar muchas veces un paragolpes de plástico, un faro que se ha roto, que ahora todo es plástico. Bueno, pues tenemos un vídeo que nos lo va a poner a nuestro técnico y luego pues seguiremos con otra cosa, ¿de acuerdo? Hola a todos, continuamos con un nuevo vídeo relacionado con la reparación de plásticos. Fijaos, ¿cuál creéis que son las piezas que resultan más dañadas habitualmente en los vehículos? Sí, son los paragolpes, que en teoría paran los golpes. Estas piezas pueden presentar daños como arañazos, deformaciones y grietas. Con ayuda de Alberto, vamos a ver cómo se repara una grieta o fisura en un paragolpes. Y además lo vamos a realizar con el método de soldadura, que es el más recomendado en estos casos. En primer lugar, identificamos el material de la pieza de plástico. Buscad en la cara interna de la pieza el código marcado entre estos símbolos. En este caso, las siglas nos dicen que se trata de polipropileno con EPDM. Esta identificación es muy importante siempre que se repare mediante soldadura.
ya que determina tanto el material de la varilla de aportación, que debe ser el mismo que el de la pieza, como la temperatura de soldadura, que debe adecuarse al plástico a reparar. Mirad, en esta tabla vemos que el polipropileno necesita una temperatura de soldadura de 300 grados centígrados, que regulamos en el soplete de aire caliente según las tablas del propio equipo. Empezamos a trabajar en la pieza y lo primero es la limpieza, eliminando la grasa, polvo o suciedad que pueda llevar. Vemos que antes de producirse la grieta, el material se ha deformado un poco, por lo que antes de soldar la varilla aplicaremos calor y presión en la zona con el mismo soplete de aire caliente, pero sin boquilla. Seguidamente, taladramos con una broca de 2 o 3 milímetros de diámetro los extremos de la grieta, para evitar que ésta se siga propagando y para eliminar tensiones internas. Lijamos la cara exterior en la zona a reparar y posteriormente eliminamos los restos de lijado. Con una fresa de forma cónica realizamos un lijado en forma de V a lo largo de toda la grieta, tanto por la cara exterior como por la cara interior, y eliminamos los restos mediante soplado con aire a presión. Después, alineamos y pasamos a lo largo de toda la grieta el soplete con la boquilla en forma de cuña. De esta manera, ensamblamos y fijamos ambas partes. Fijaos en la posición de la boquilla. Si la inclinamos demasiado, podríamos arrastrar el material. Seleccionamos la varilla del mismo material que la pieza y la preparamos con un corte oblicuo en un extremo y rascando su superficie para eliminar impurezas. Colocamos el adaptador para soldar en el soplete y en la cara exterior acercamos la varilla por el extremo cortado al inicio de la grieta. Realizando un movimiento de abanico con el soplete, conseguimos llevar a estado pastoso tanto la varilla como el material de la pieza para comenzar la unión. Guiamos la varilla a lo largo de la grieta hasta completarla, ejerciendo presión en sentido vertical y de forma perpendicular a la superficie de la pieza. Completada la unión, dejamos enfriar, cortamos la varilla sobrante y realizamos las mismas operaciones por la cara interior. Es decir, preparar la varilla, puntear con la boquilla en forma de cuña, soldar la varilla a lo largo de la grieta y cortar el sobrante tras enfriarse. A continuación, reforzamos la unión por el interior, soldando 2 cordones adicionales de varilla a ambos lados del cordón principal. Por último, solo nos queda eliminar el material sobrante y nivelar la superficie en la cara exterior. Desbarbamos el cordón pasando la fresa con forma cónica y después lijamos la zona preparándola para el proceso de pintado. Recordad que mediante el sistema de reparación de soldadura vamos a conseguir mayor resistencia en la unión frente a otros sistemas. Pero tened en cuenta que este método es posible únicamente con termoplásticos, que por otra parte son la gran mayoría de los empleados en la carrocería de un vehículo. Y para obtener esa unión resistente deberéis controlar perfectamente 3 parámetros fundamentales: la temperatura de soldadura, la presión ejercida y la velocidad de avance. Ya sabéis, la práctica siempre funciona y, por supuesto, tened siempre presentes las medidas de seguridad e higiene. La presencia de los plásticos en el automóvil sigue creciendo, así que un buen conocimiento de estos materiales y de sus procesos de reparación es imprescindible para ofrecer un buen servicio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pues muy bien, Juan. Ya hemos reparado todos los plásticos posibles, sabemos qué técnica emplear. Y ahora vamos a hablar del Calibra, del Opel Calibra. Qué coche, ¿eh? Cuando salió, esos faros eran... Joder. Esa línea... Se vendieron, ¿eh? Sí, sí. Además era un rojo. No, en este caso vamos a ver uno azul, un rojo azul oscuro. El color más normal era el rojo, sí que es cierto. Un rojo Ferrari, era un rojo. Sí, exactamente. Bueno, pues Carlos Franco es un gran aficionado al mundo del automóvil clásico, es un profesional también del automóvil. Nos mostró estos días atrás su Calibra, nos explicará cómo y qué características tenía. Es un coche que es una auténtica pasada. Les dejamos con las imágenes y volvemos ya para despedirnos. Muy bien, estamos con Carlos Franco, gran
En este caso estamos mostrando, o nos está mostrando su Opel Calibra. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas tardes, Goyo, ¿qué tal? ¿Qué modelo de Calibra tenemos aquí? Bien, pues aquí tenemos un Opel Calibra del año 1994, concretamente es esta unidad. Este es un Calibra 2000, es el modelo sencillo de 115 caballos, que es digamos, lo que era el modelo estándar en la época. Oye, Carlos, estos coches principalmente se fabricaron en Alemania, ¿verdad? En Rüsselsheim. Sí, estos se fabricaron todos en Rüsselsheim, en Alemania, todos. Se fabricaron, como bien sabes, desde el año 89 hasta el 97. Y hubo diferentes versiones. Este, como digo, es el 2000, el 8 válvulas, que es irrompible, o sea, este coche es indestructible. Además, esta unidad concretamente cuenta con la particularidad de que tan solo tiene 70.000 kilómetros y que está totalmente conservado. Jamás se ha pintado una sola pieza del coche. Está como salió de la casa. Incluso las matrículas son las originales del coche. Claro, por eso le tengo yo con tanto cariño, porque es un coche eso que está conservado tal cual salió en su día de la fábrica. Hubo muchas más versiones, como sabes, el famoso 16 válvulas de 150 caballos, el cotizadísimo hoy en día turbo con 204 caballos 4x4, e incluso hubo una versión con motor V6 de 6 cilindros de 170 caballos. Quiero decir que el coche se prodigó bastante en la época. En efecto, este coche fue para mí un más que digno sucesor del Opel Manta, porque el Manta era un cochazo precioso, con propulsión trasera, todo hay que decirlo. Y este, bueno, pues las líneas, yo creo que hoy en día, 30 y tantos años después, creo que sigue siendo un coche precioso. Casi es más actual ahora que cuando salió, porque se ve deportivo todavía, de hecho, más hoy en día que ya no se fabrican ese tipo de vehículos. Y una particularidad también de este coche es el coeficiente aerodinámico que tenía, que en su época era el coche más aerodinámico de producción en serie. 0,29. Sí, es tracción delantera, es el único defecto que tiene respecto al Manta, que era el Manta, como he dicho, la propulsión trasera. 96. Correcto. El Cliff, el famoso Calibra Cliff, exactamente, que bueno, es un bicharraco que no tiene nada que ver con este, es como 1 metro más largo y 1 metro más ancho, y en efecto ganó el campeonato de turismos, el DTM famoso, en el año 96. Sí, sí, indudablemente. Hoy en día, por desgracia, hemos perdido este tipo de coche. Esto es un vehículo deportivo, para popular, o sea, para prácticamente todos los bolsillos en la época. Hoy en día ya no existe esto. Hoy en día los coches han perdido el espíritu, ya sabemos, son todos iguales, todos lavadoras, todos clónicos. Y claro, ya no se hacen coches deportivos para la gran masa. Hoy en día, para comprarte un coche deportivo te tienes que gastar muchos miles de euros. Y estos coches, pues, en aquella época, que su competencia también tenía modelos de este tipo, deportivos, coupés, biplazas, pues claro, lógicamente eran coches que gustaban a la gente. Sí, este coche ha rodado, no ha corrido. Sí, indudablemente con este coche no he ido nunca al límite en un circuito, pero sí he rodado en circuito con él. Sí, es un Opel Vectra en sí. De hecho, luego si lo vemos por dentro, es el mismo salpicadero, no cambia nada. La diferencia es pues que es un coupé, es la carrocería. Bueno, Carlos, estamos aquí viendo el Calibra ya por la parte de atrás. Oye, en aquellos tiempos del año 94, que es el Calibra 2008, ¿qué coches había para hacer la competencia en el tema deportivo y los formatos? Bueno, el tema deportivo en aquella época había unidades, como digo, teníamos por ejemplo el famoso Fiat Coupé, la Machina, que era también un deportivo en la línea. Teníamos el Ford Probe, famoso Ford Probe o Probe, llámalo como quieras, que hubo varias generaciones y la verdad que fue un coche muy llamativo y que hoy también están ya siendo muy buscados, ¿eh? Aparte de los Ford Probe, también seguíamos con el Fiat,
Sí, el Peugeot 406, Coupé Pininfarina, por ejemplo, que también fue un coche muy bonito en la época. En fin, había bastantes modelos deportivos Coupé en la época, también los famosos japoneses, que aunque eran menos habituales, entonces empezaban a llegar con fuerza a España. Pero a estos coches al final yo creo que los mataron los GTIs. Empezaron a salir las versiones GTIs que eran más económicos, eran prestacionales, y un poquito los coupés poco a poco pues fueron desapareciendo porque eran más caros y al final pues no dejaban de ser un poquito lo mismo. Para mí una lástima, claro, pero no había ese tema, o sea, esa diferencia posicional que les daban estos vehículos. Sí, estos son 4 plazas y además son 4 plazas de verdad, quiero decir, atrás se puede ir perfectamente. No, bueno, este por ejemplo que tenemos aquí, que ahora no se ve, este son 2+2 y atrás es imposible ir, pero aquí no, aquí pueden ir. Sí, un 89, correcto, has acertado. Sí, es un coche exclusivamente de colección, lo tengo guardado, pues intento hacer los menos kilómetros posibles, pero sí que lo saco alguna vez a concentraciones, alguna ruta con el club al que pertenecemos, pero cortitas, tampoco me gusta hacerle muchos kilómetros y ya está, pues para eso. Muy bien. A ver, al final son 115 caballos, pero son de los de antes, motor 2000, lleva catalizador ya, pero no lleva ningún tipo de filtros de partículas ni historias de estas que le escapan ahora, y el coche anda muy bien. Luego, claro, son coches que no pesan, es un coche que pesa 1.200 kilos, no pesan las 2 toneladas de los coches modernos. No, eran ligeros, y luego es un coche que corre pues muy bien, o sea, de hecho, donde mejor se desenvuelve es en este tipo de carreteras, porque es ligero. Ahí va, pica un poco más. Precisamente en carreteras de montaña, si le exige, se fatigan rápido, sí. Se fatigan rápido. Pero bueno, a ver, es un coche que es para lo que es, ¿no? La autopista puedes circular por encima de las velocidades legales sin ningún problema. Son 5 velocidades. Sí, las versiones V6 y los turbos sí, pero estos son 5 velocidades. Si hiciera falta, claro, no, obviamente nunca lo ponemos en las carreteras abiertas, claro está, pero si hiciera falta, sí, en circuitos sí se ha puesto alguna vez por encima de las velocidades legales y sin ningún problema, claro. Por supuesto. Bueno, como estamos viendo, el salpicadero es prácticamente un Opel Vectra de los de la primera edición, un Vectra A. En efecto, sí, es exactamente igual, de hecho no cambia nada, mismo volante, mismo salpicadero, todo exactamente igual que lo que es un Vectra A. La verdad que son coches que venían bien terminados en la época, son materiales blanditos. Sí. Que sí. De hecho, bueno, 30 y tantos años y ya lo ves, está perfecto. El coche lleva buena calefacción, lleva también... Lleva aire acondicionado. Que está, bueno, para aquellos tiempos no era una cosa que no era obligatoria realmente, que muchos coches no lo llevaban. No, en la época no lo llevaba cualquier coche, pero estos ya venían con aire acondicionado, claro. Lleva el típico radiocassette Blackpool, ¿no? Sí, bueno, este se lo puse yo porque el original sí que se rompió y entonces anduve buscando uno que fuera por lo menos similar a los de la época, pero más prestacional, y este es un Blaupun, es un Travel Pilot, que ya es un aparato decente que suena muy bien, pero guarda este aire clásico. Lo que decimos otras veces, control de tracción, ayudas a la conducción, aquí hay... Nada, esto ya exclusivamente ABS y gracias. Sí, ABS está muy bien. Sí, ABS sí que lleva y ya está, nada más, el resto eres tú. ¿Cinturón de seguridad adelante, atrás también? Sí, claro, sí, esto ya sí. Sí, obligatorio. Sí, era obligatorio, incluso lleva airbag el conductor. Sí. La tapicería vemos que es... La tapicería está perfecta. Sí, está perfecta, es una tapicería de velour, de terciopelo. Claro, lo que te comentaba antes, Goyo, lleva 70.000 kilómetros el coche. Entonces la tapicería está pues impecable, todo. Bueno, un poquito pues sucio. Está muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, es extinto ya el concesionario, pero sí, tenía esas alfombritas que me gustaban y bueno, pues también un poco como clásico ya. Bueno, ¿vemos el motor? Sí, por supuesto. A ver, que con el micrófono... sí, perfecto. Estamos viendo el motor prácticamente irrompible del Opel. En efecto, este es un motor prácticamente irrompible, es un motor de 8 válvulas con un árbol de válvulas en cabeza, como ves ahí. Es un coche que aunque rompiese distribución no se rompería el motor, no pisaría válvulas. Sí. Yo se la hice hace 3 años o 4 por tiempo, no por kilómetros, vaya 70.000. Y estos coches eran 10 años o 100.000, creo que recordar ahora. Entonces se la hice por tiempo, pero salió nueva además,
Le hice también la junta de la tapa de Blancines. Estos coches siempre refuman un poquito. Usted no refuma nada, ¿eh? No, porque está hecha. Pero bueno, mira cómo están los colectores, blancos todavía, ni siquiera han perdido la patina esa que les dan de... Claro. No le he querido petrolear, no quiero. Mucha gente, pues petrolear, no quiero que esté original, tal cual. Con su patina original. Exactamente, con su uso, con sus heridas de guerra y con todo, tal cual. Depósito de servodirección. En efecto, sí, lleva dirección asistida, claro está. Ahí tenemos el depósito de del circuito cerrado, al fondo a la izquierda. Eso es. También lo que veo que tiene un potente servofreno, ¿eh? Sí, el servofreno es grande, lo que no van tan acorde son el tamaño de los discos, que como te digo se fatigan un poquito, pero bueno, pero a ver, nada grave, ¿eh? Sí, no, haciendo una conducción exigente, en conducción normal ni te enteras, va perfectamente. Oye, lo de las válvulas que no se rompan, te aseguro que eso se lo podían tener en cuenta. Sí, pero hoy en día con las culatas multiválvulas es impensable, claro. No, sí, menos, ¿verdad? Sí. Bueno, vemos el maletero, Carlos. Sí, claro. Sí, a pesar de que el coche era un coupé, pues tiene un maletero que para 4 personas es suficiente. Un maletero, pues llevar prácticamente lo mismo que en cualquier coche hoy en día. No sé exactamente el cubicaje que tiene, pues no recuerdo, pero bueno, ya lo ves que es un maletero amplísimo y además con portón, que aún te da más facilidad de carga, e incluso se pueden tumbar los asientos para hacerlo todo. Sí, mírala, lleva rueda de recambio. Muchas gracias, Goyo. Pues muy bien, un Calibra, un coche precioso, el que lo tenía y lo tiene ahora, porque son coches que se están revalorizando una pasada de coche. Juan, esas novedades que estás esperando, cuando las sepamos ya, las tengas ya fijos, te esperamos y nos lo contarás. Cuando tenga todo cerrado, os pienso mandar un vídeo desde Nazaret, las Eso es famosas Portugal. olas Gigantes tú, ¿eh? gigantes, y desde ahí os mandaré un vídeo y os diré esto, ya está resuelto. Ahí lo dejo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muchas gracias como siempre. A vosotros. Aquí tenéis un equipo a tu entera disposición. Gracias por darme estos instantes y de poderme acercar a la gente. Que te lo mereces, Juan. Pues muy bien, que pasen un buen fin de semana y les esperamos la semana que viene. Muchas gracias.